Lo que haría que el forzador vuelva a funcionar después del descongelamiento sería la puerta abierta, pero si la tuviéramos cerrada sería la diferencia de temperatura entre los dos sensores. Esa diferencia tiene que ser de 2 grados, tanto del sensor de ambiente como de caño. Acá empezó a andar nuevamente el forzador, pero no es por el buen funcionamiento de la heladera, sino porque tenemos la puerta abierta. ¿Cómo sabemos eso? Porque acá titilan los LED. Vamos a apagar. Acá apagamos el forzador. Ahí empezó a andar lo que es el motor. Quiere decir que la heladera empieza a funcionar. Vamos a sacarle el imán. Tendría que funcionar lo que es el ventilador o forzador, pero no va a funcionar hasta que no cerremos la puerta. Vamos a poner un poco ahí, complicado con una mano, pero bien. Vamos a sacar esto, vamos a cerrar la puerta y vamos a dejar que funcione un rato y después vamos a volver a ver el evaporador. Vamos a abrir el evaporador. Y el evaporador está así. Está funcionando bien. Algo para decir del forzador es que no trabaja junto con el compresor. Es decir, cuando el compresor está funcionando, el forzador puede no estar funcionando. Trabaja de forma independiente. Se desconecta cuando se abre una puerta, como ya vimos. Si una puerta queda abierta más de 6 minutos, el forzador se conectará automáticamente. También tenemos que decir que después de un deshielo, el forzador va a volver a funcionar cuando haya una diferencia de temperatura entre el sensor de ambiente y el sensor de caño o de deshielo. Bueno, está haciendo otro deshielo. Entonces tenemos que decir que el sensor de ambiente trabaja accionando y desconectando lo que es el compresor y el forzador. Trabaja como un regulador de temperatura. En promedio, con una temperatura de menos 20 grados centígrados, corta el frío, enviando señales a la placa electrónica. Con una temperatura menor que esa, acciona lo que es el compresor y el ventilador. Y con una temperatura igual o mayor, lo corta. El sensor de caño controla desconectando y conectando lo que es la resistencia. El sensor tiene una lámina conductora que no hay que sacarla nunca, porque hace que funcione mal. También no hay que cambiarlo de lugar, porque funcionaría mal. Si nosotros lo ponemos al principio de la cañería, lo que pasaría es que se accionaría muy rápido lo que es el descongelamiento y no llegaría a cubrir todo el evaporador. También el sensor de caño es el encargado de no conectar lo que es la resistencia cuando conectamos la heladera al toma corriente. En promedio, cuando la temperatura alcanza los 15 grados centígrados o 40 minutos de funcionamiento, el descongelamiento se corta. El compresor va a empezar a funcionar a los 5 minutos de desactivado lo que es el descongelamiento. Y cuando hay una diferencia de temperatura de 10 grados centígrados o por más de 10 minutos entre los dos sensores, la resistencia se va a conectar automáticamente para que no haya un bloqueo en lo que es el evaporador. Esto último no va a funcionar con la función de hielo rápido. Bueno, la resistencia es del tipo serpentina, se coloca de los dos lados, va encastrada en lo que es el evaporador, viene con su correspondiente conector, pero esta no la traía, así que tuvimos que ponerle termocontraíble.
Y el valor óhmico que tiene esta es entre 194 ohm y 227 ohm, según manual. El termofusible, como ya dijimos, se pone en lo que es la evaporadora y corta a los 70 grados centígrados aproximadamente. Algo que tenemos que decir de este evaporador es que si tenemos que reemplazarlo o repararlo, deberíamos cortar más o menos por acá la cañería de cobre para después poder unirlo. Y en caso de unir, tendríamos que hacerlo dentro del gabinete. Habría que tener mucho cuidado para no quemar el plástico. A estos caños no lo podemos sacar porque el gabinete es embutido, toda la cañería va embutida. Este es caño de cobre, caño de aluminio y acá tiene una conexión Locrim. Como no disponemos de esa herramienta, tendríamos que soldarlo. Sería bastante complicado. Para el caso de la alarma, tenemos que decir que la alarma está relacionado, como en todas las heladeras, con el tema de los sensores. Para desconectar la alarma hay que presionar la tecla desconectar alarma por unos segundos. Después de esos segundos te va a indicar el código en estos 3 LED y hay que fijarse en el manual para ver a qué se refiere. Puede ser sensor de ambiente en mal estado, sensor de caño en mal estado o puerta abierta. En el caso de haber cambiado los dos sensores y sabemos que las puertas están cerradas, pero la alarma sigue sonando, vamos a tener que controlar los diferentes componentes eléctricos. Si por ejemplo falla el sensor de caño, sabemos que el sensor de caño activa la resistencia, por lo que deberemos comprobar el tema de la resistencia y sus componentes. En el caso del sensor de ambiente, el sensor de ambiente envía señales a lo que es el forzador y el motocompresor. Deberíamos comprobar eso. Vamos a fabricar unas láminas para poner acá y acá para que el aire de retorno circule solamente por el evaporador y no circule por estas cavidades. Para eso vamos a agarrar una chapa de aluminio y vamos a cortar 19 centímetros por 20. La cortamos a la mitad, que quede 10 centímetros en cada chapa. Después marcamos a 3 centímetros para que quede de cobertura 7 centímetros. Acá la vamos a doblar. Y acá tenemos ya las chapas dobladas. Como dijimos, 3 centímetros. Acá. Y esta le hicimos un corte porque ahí lleva como una ranura plástica, así que es 3 centímetros y medio por 3 centímetros y quedaría así. Vamos a mostrar, de ese lado tiene esa ranura. Es bastante fácil de poner. Ya le pusimos tergopol. Es simplemente para que la lámina quede presionada de los dos lados. Y con eso vamos a tener la recirculación del aire fresco a través de todo el evaporador y de las láminas. Ya cerramos lo que es el compartimiento del freezer y no lo vamos a tocar más. En el caso del condensador embutido, si tuviéramos una fuga, sería un problema porque estos tipos de condensadores no se pueden reparar. Y tampoco se puede adaptar un condensador externo, según fábrica. Hay muchos que lo hacen. Desconectamos los cables, cerramos la caja. Ya reparamos la batea. No fue necesario reemplazarla, simplemente le pusimos un poquito de factí porque no estaba tan rota. A esta heladera la controlamos con 2 termómetros, uno en el freezer y otro en la conservadora, y una lámpara de neón para saber cuándo hace los descongelamientos.
De esa forma podemos hacer un control sin tener instrumentos. Pero también la podemos controlar con Data Logger, que sería lo mejor. O si no, con el Citrat. Acá tenemos lo que es la interfaz. Va conectado a lo que es la computadora. Tenemos el COM32. Después tenemos un control de temperatura para heladeras no frost, o puede ser para otro tipo de heladeras. Y este es un TI 33 RI Plus. Es para 3 sensores. Acá tenemos los 3, pero podemos utilizar 2, uno en el freezer y otro en la conservadora. El cable de línea y la conexión a lo que es la interfaz. El gran problema que tiene el Citrat es que no es portátil, o sea, solo podemos utilizarlo en el taller, y si no en la casa del cliente le tenemos que dejar la computadora, porque esto se tiene que conectar sí o sí a una computadora y tiene que estar prendida todo el tiempo. En caso de cortarse la luz todo se apaga y el control se pierde. Siempre es mucho mejor colocarle Data Logger, esos Data Logger que vienen portátiles. Entonces ponemos uno en el freezer y otro en la conservadora. Después los sacamos, los conectamos con USB y sacamos los datos en la computadora. En cambio en esto tenemos los datos en forma real. O sea, a medida que va pasando el tiempo se van poniendo los datos en la computadora. Pero con este tipo de control tenemos que tener sí o sí una computadora todo el tiempo prendida para los datos. Bueno, como ya le hicimos varios controles y sabemos que todo funciona bien, damos por concluido el trabajo.